Hola chicos, buenos días. Esta sería vuestra clase equivalente del miércoles 11 de marzo. Hemos estado viendo en clase todo lo relativo al papel del Estado. ¿Os acordáis, no? Os decía que esto está en común con la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo, con lo cual todo esto no lo suelo preguntar nunca en el examen y no lo suelo preguntar tampoco nunca en las prácticas que tenéis que hacer para estos días. Luego empezamos viendo los fallos de mercado que teníamos en el sistema, por decirlo de alguna forma, y que justificaban la intervención del Estado en la economía. Vimos los siguientes, la existencia de los ciclos económicos, las externalidades, los bienes públicos, la falta de competencia, la equidad. De todos estos fallos de mercado, estuvimos viendo en clase un texto en el cual pues, teníamos una serie de artículos, de noticias, y lo que tenemos que hacer era relacionar el fallo de mercado que había en ese texto con este esquemita que tenéis aquí en la primera parte de la presentación. Luego, posteriormente, lo que hicimos fue empezar a ver tranquilamente cada uno de estos fallos de mercado. La existencia de los ciclos económicos, vais a ver cuando hagáis la actividad de Hayek y de Keynes, que está muy relacionado todo esto que vemos aquí con lo que ellos exponen. Y además, luego posteriormente vamos a ver en el tema 11 y en el tema 12 que muchas de las ideas que aquí se desarrollan posteriormente están totalmente relacionadas con la política fiscal y con la política monetaria, pero especialmente con la política fiscal, a la hora de incrementar el gasto, a la hora de reducir los impuestos cuando entramos en época de recesión, o lo contrario, reducir el gasto público o aumentar los impuestos cuando estamos en época de expansión. Recordar cuando veáis el vídeo de Hayek, que Hayek lo que dice es que para invertir previamente hemos tenido que ahorrar y una forma de ahorrar sería, por decirlo de alguna forma, a través de estos impuestos, aunque él no lo justifica, pero sí que sería la forma en que la economía debería invertir porque tiene dinero porque lo ha generado antes él. Y no la que dice Keynes. Lo de Keynes lo que dice es que, bueno, venga, vamos a tirar del gasto público, vamos a tirar del dinero que tenemos en nuestra bolsa, independientemente de que lo tengamos o no que no lo tengamos. Es decir, cuando salían los de la Reserva Federal que estaban sirviendo el whisky, no deja de ser la analogía con el dinero, pues ahí lo que está diciendo es consumid, consumid, y me deberéis a mi dinero y eso me vendrá muy bien, sobre todo para el banco, porque el día de mañana me lo tendré que hacer. Y Keynes lo que dice es utiliza ese dinero, utilízalo para crecer, para volver a recuperarte, pero claro, tienes que tener muy bien equilibrado la inversión, la rentabilidad de esa inversión, el dinero que vas a invertir y lo que te va a venir de vuelta, compararlo y tenerlo muy controlado con el dinero que te está dejando el banco, que también tiene asociado un tipo de interés. Recordad que esto lo vimos en el mercado de capitales, cuando estábamos viendo los mercados de sectores productivos. Y os dije que las inversiones en bienes de producción, la rentabilidad asociada siempre tiene que ser mayor al dinero que tenemos que devolver a los bancos por intereses. Si es mayor, invertimos. Si es menor, lo siento mucho, pero no voy a invertir. Con respecto a las externalidades, ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado y los ejemplos que tenéis en las diapositivas a mí me parecen más que suficientes para llegar a entenderlo sin ningún problema. Porque las externalidades negativas se entienden muy bien con el tema de la contaminación. Se entiende muy bien con los problemas de aparcamiento. Se entiende muy bien también con el ruido nocturno en los bares, con el consumo de tabaco. Es decir, son efectos que se producen dentro de nuestra economía y que el Estado tiene que intervenir con el fin de evitarlos, de disuadir a la gente de que siga realizándolos. Estas externalidades negativas, en muchas ocasiones, van a encontrar cierto parecido con la idea del gorrón, del freerider, que también veremos en el siguiente punto. Con respecto a las externalidades positivas, es justo todo lo contrario. Ya que hemos generado algo que es bueno para la sociedad, vamos a intentar proteger ese algo de cara a que el día de mañana las empresas, o yo que sé, imaginaros los laboratorios ahora por el coronavirus o cualquier otra circunstancia que revierta en beneficios sobre la sociedad, vamos a tratar de proteger un poco a esas empresas para que sigan teniendo incentivos a desarrollar esos fármacos, a desarrollar esos medicamentos, esos descubrimientos, etcétera. En el punto 3, en el punto 3, en el punto 2, dentro de las externalidades, vimos cómo se podían corregir, ¿no? Por un lado tenemos vía impuestos y subvenciones. Si os acordáis, yéndonos a la prehistoria del primer tema sí, yéndonos lo que es al inicio del primer trimestre, vimos una serie de incentivos. ¿Os acordáis que los incentivos era aquello que modificaba el comportamiento de una persona cuando estábamos estudiando el coste de oportunidad? Es decir, teníamos dos elecciones para tomar, teníamos un análisis marginal que condicionaba de alguna forma ya esa primera decisión en base al coste de oportunidad y luego teníamos los incentivos, que era cuando venía un tercero, venía alguien de fuera y decía, pues te voy a modificar tu decisión en base a unos incentivos. Es decir,
aquel padre que me daba dinero para utilizar la cortadora de césped y así yo con eso tenía el incentivo para poder estudiar y sacarme las notas. O que me pagara un móvil, o que me pagara una bicicleta, o una Play. Simplemente te doy un incentivo y con ese incentivo que tienes ya modifico tu comportamiento de origen, ¿no? O el incentivo no solamente que sea positivo, también puede ser algo negativo. Es el ejemplo que veíamos de la gente por la autopista, que van como locos y se pegan un puñetazo. Pues bien, lo que tratamos de hacer con los impuestos, lo que tratamos de hacer con las multas en este caso, es que la gente vaya más despacio, salir más despacio, que no tengan el accidente. Y al no tener el accidente, que ni ellos ni el que ha provocado el accidente acaben en la sanidad o utilizando recursos del Estado para curarles. Si lo evitamos, son recursos que podemos estar dedicando a otra cosa. En lugar de estar dedicándolo a esas personas, han cometido una negligencia, una imprudencia, etc. Además de bien impuestos y vías subvenciones, luego tenemos la regulación de actividades. Más de lo mismo, también lo hemos visto en clase y también lo hemos explicado. La regulación de actividades es el ejemplo que os puse. Todos los alumnos están llegando tarde por la mañana para entrar al colegio. Tengo que regular esa situación. ¿Cómo puedo regularla? Puedo cerrar la puerta. La segunda situación que puedo hacer es todos aquellos alumnos que vengan tarde se van a poner a recoger la basura que hay en el patio. En tercer lugar, ¿qué más podríamos hacer? Pues, no sé, cualquier circunstancia que lo que haga sea tratar de corregir ese comportamiento de inicio. Es decir, que los alumnos sean puntuales, lleguen a clase puntuales y no haya ningún problema de tener que estar retrasando cuando las clases más tarde, simplemente porque llegan tarde de forma continuada. Es decir, una primera regulación de las actividades que tenemos los profesores a la hora de evitar esos retrasos es cuando entramos en radio por la mañana a primera hora ponemos una R de retraso. Bien, pues todo este tipo de cosas se puede llevar a la sociedad en general. Tenéis, por ejemplo, el caso de legislar, prohibir el consumo de tabaco en determinados espacios, fijar una hora para el cierre de bares, normativas para la eliminación de vertidos, residuos y tóxicos. Todo ese tipo de cosas están en relación con las externalidades negativas que tenemos en la diapositiva anterior. No, en la anterior no, en la anterior. Y por último tenéis el comercio de derechos de emisiones contaminantes. Esto es lo que os estuve explicando, no es ni más ni menos que hay unos países que contaminan más que otros, pues bien, aquellos países que contaminan más se regula esa actividad mediante multas y todos aquellos países que contaminan menos, de alguna forma, tienen un incentivo para poder hacerlo porque todos esos derechos de emisiones contaminantes los puede vender a otro país con el fin de que el otro país pueda seguir contaminando más. De esta forma lo que conseguimos es una emisión controlada de gases contaminantes, ¿no? De alguna forma lo que tratamos de hacer es controlar esa evolución de la contaminación. Y por otro lado lo que tratamos de hacer es generar una externalidad positiva en aquellos países que han consumido menos y de penalizar la externalidad negativa en aquellos países que han consumido más. ¿Qué más cosas tenemos, chicos? Por otro lado, dentro de hablar de las externalidades, teníamos el caso de los bienes públicos. Los bienes públicos ya sabéis que los tenemos que estudiar en dos vertientes. Es decir, por un lado tenemos el bien público que cumple con el principio de no exclusión y no rivalidad, y es el bien puro que se da a todo el mundo y que no podemos hacer absolutamente nada para evitar que la gente lo consuma. Es decir, no es un bien que da el Estado, es un bien que cumple con el principio de no exclusión y de no rivalidad. Es decir, no puedo excluir a nadie de su uso y cuando yo lo estoy utilizando no puedo impedir que otra persona también lo esté utilizando. Es el ejemplo del alumbrado, es el ejemplo de un faro. Podría ser, por ejemplo, el ejemplo de la radio, de una televisión, pero claro, tenemos que poner la salvedad de que cumple con el principio de no exclusión en el momento en el que yo me compro un aparato de radio o en el momento en el que yo me compro una televisión. O puedo disfrutar de esa televisión y de esa radio en otro sitio donde no pueda limitar mi uso. Es decir, un tío que tiene puesta la radio del coche, él lo está lavando y lo tiene puesto súper alto, yo me estoy beneficiando de esa música, ¿no? de ese ruido, por decirlo de alguna forma, que sale de esa radio. Entonces ahí estaríamos cumpliendo con los dos, y no exclusión y no rivalidad. La no exclusión se vendría abajo en el momento que el tío que está limpiando el coche dice que miras, pues estoy escuchando la radio, te la apago. Pues ya no, ya lo siento mucho, pero ya no es un. Y claro, y luego por otro lado tenemos la otra vertiente. La otra vertiente sería cuando el Estado da ese bien, porque si no lo hiciera él, como no podemos delimitar lo que tiene que pagar cada uno, pues el Estado se hace dueño de alguna forma de ese suministro, de ese consumo, y lo que hace es que va a cobrar a sus habitantes, a sus individuos, a su sociedad, un impuesto, tanto si lo usa como si no lo usa. Simplemente nos hemos puesto de acuerdo, es una convención social donde, venga, yo te cobro unos impuestos y te voy a dar un alumbrado.
porque no puedo apagar la farola en aquel momento en el que una persona va a pagar y digo, anda, mira, tú no has pagado, siento, me apago, ¿no? O, por ejemplo, lo que estamos haciendo es ponernos de acuerdo por si en algún momento a alguno de nosotros se le ocurre, tiene la brillante idea de decir, quiero ser padre, voy a formar una familia. Bueno, pues nada, vamos a darte la sanidad. Y en la sanidad, ¿qué es lo que hacemos? Vamos entre todos a hacer una bolsa de dinero, por decirlo de alguna forma, y a partir de ahí, todos aquellos que han cotizado tienen derecho a recibir ese servicio, sin tener que pagar un sobrecosto. Bueno, tenemos que, en España, los bienes públicos se pueden ofrecer de tres formas distintas. Produciendo el Estado directamente dicho bien público. Estamos hablando de la policía, de la seguridad, de la justicia. Luego podemos hacer subvencionando una parte de la producción de dichos bienes a empresas privadas. Aquí tenemos el ejemplo de la sanidad y tenemos el ejemplo de las viviendas. En la parte de la sanidad, pues que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el seguro dental, todo lo que tiene que ver con los dentistas, lo más normal es acabar en una empresa privada, porque nuestra sanidad pública no llega a cubrir al 100% todo este tipo de circunstancias. Y por último, tenemos que se puede encargar directamente a empresas privadas a cambio de una remuneración y distribuyéndolo posteriormente entre los ciudadanos. Es el caso de las carreteras, es el caso de los peajes. Es decir, necesito esto, no tengo infraestructura, no tengo capacidad para hacerlo. ¿Quién lo va a hacer? Una empresa privada. Lo saco a concurso, lo saco a... ¿Cómo se llama? Lo saco a través de una licitación y el mejor postor que lo gane. Y este es el ejemplo, este último que tenéis aquí, de bienes públicos y que se encarga directamente a empresas privadas. El día que hicimos el examen y puse el texto de las empresas de transporte, pues en este caso. Es decir, el bien público es el transporte público, es decir, yo le reconozco a todo el mundo el derecho a moverse dentro del territorio nacional. Reconozco que tengo problemas de aparcamiento en determinadas ciudades, reconozco que tengo problemas de contaminación en determinadas ciudades y lo que hago es dar un servicio público. Lo que hago es contratar un autobús, de forma que ese transporte pasa a ser un bien público y lo damos como bien público. ¿Pero qué sucede? Que como el Estado no tiene la infraestructura necesaria, no tiene para comprar el transporte, no tiene para pagar los salarios, decide que la forma más eficiente de dar ese servicio sea licitándolo y que lo gane la empresa que mejor ofrece. Sean las que tienen las empresas de transporte, que sean las que tienen las empresas de, ¿cómo se llama? Las que hagan las que contraten a sus trabajadores y las que organicen el flujo de transporte. Aunque es el Estado el que le dice, estas son las paradas, a qué hora tienes que ir, a esto es lo que tienes que hacer, pero bueno, la empresa es la que se encarga de organizarlo de la mejor forma posible. De alguna forma lo que hace el Estado es delegar esa competencia sobre las empresas. Yo necesito esto, para tú te organizas como quieras, ¿no? Bueno, acabando ya con los bienes públicos, lo que tenéis en vuestra presentación es que la característica de la exclusión permite disfrutar de cualquier cantidad producida del bien. A ver, un segundito. Sí. Las nuevas tecnologías, esto es lo que tiene. La característica de no exclusión permite disfrutar de cualquier cantidad producida de bien público sin pagar por ello, haciendo de este modo que surja el usuario gratuito o free rider. El free rider será aquella gente que no revela sus verdaderas preferencias, lo que os decía, el free rider actúa tanto antes como después. Es decir, actúa antes de la intervención del Estado y actúa después de la intervención del Estado. Es decir, siempre nos vamos a encontrar con ese problema. Por decirlo de alguna forma, es una externalidad que se produce dentro del sistema porque el Estado decide dar una serie de bienes públicos. Y ahí están los ejemplos que estuvimos viendo en clase. Debe cobrarse el rescate de un montañero y se demuestra imprudencia. Se debe excluir del servicio de urgencia. A ver, una cosa. Se debe incluir el servicio de urgencia a aquellas personas que no hayan cotizado a la seguridad social. Debemos pagar la actividad de los incidentes que producen en la sierra. Debemos pagar con impuestos las consecuencias sanitarias del tabaco. Ay, pues, ¿qué queréis que os diga? Esto es opinión personal vuestra. Y que habrá gente que le parezca bien y habrá gente que lo critique y le parezca muy mal. Pero vamos, yo creo que los casos que aquí os pongo, estamos todos de acuerdo al 100% que el rescate del montañero lo vamos a pagar, que el servicio de urgencias siempre vamos a tratar a una persona, en urgencias siempre, porque nos puede pasar a nosotros en cualquier parte del mundo. Debemos pagar los incendios que tienen lugar en la sierra, porque al final es un bien de todos y debemos hacer todo lo posible por cumplir con ese bien que es todo. Otra cosa es que luego pillemos al que lo ha hecho y le metamos en cárcel. O debemos pagar los impuestos, como que sé, las consecuencias sanitarias del tabaco, pues sí. Yo entiendo que sí, que tenemos que pagarlo. A lo mejor no fumamos, podemos no podría, no sé. El Estado sigue trabajando en tratar de
eliminar ese tabaco, ¿no? En tratar de quitarlo de la ecuación, por decirlo de alguna forma. Pero también hemos visto que el tabaco cumple con ese concepto de inelasticidad, lo cual también, por mucho que subamos los precios, habrá gente que siempre lo siga consumiendo, consecuencia de una adicción. Bueno, lo dicho, cada uno aquí pues tendrá su propia opinión y podrá desarrollarla hacia un lugar, hacia otro. Lo que sí que tenemos que entender, eso es lo que sí que tiene que tener claro, es que se trata de un fallo de mercado y que lo que hay detrás es el problema de las externalidades positivas, las externalidades negativas y el problema de los borrones del precio. Bien, este tema lo tenemos más que trabajado y más que rascado en los temas anteriores. Estuvimos viendo en el tema 6, luego hemos incluido en varios exámenes parciales, incluso en el final del segundo trimestre, todo lo que tiene que ver con la competencia imperfecta. Hemos visto el caso de los autobuses, hemos visto el caso del agua de Barcelona, hemos visto el caso de Telefónica, donde tenía que calcular una cuota de mercado, con lo cual, aquí la única cosa que os tengo que meter nueva es, una vez que hemos identificado que estamos en un modelo de competencia imperfecta, bien sea porque son pocas empresas, ¿os acordáis, no? Si estamos hablando de que son pocas empresas, directamente nos vamos a ir o a oligopolio o a monopolio porque solamente hay uno. Es decir, nunca será ni competencia monopolística ni competencia perfecta. En el segundo caso hablamos de la cuota de mercado. Si la cuota de mercado es muy pequeña, prácticamente nula, o la cuota de mercado se reparte en una proporción igual o similar al número de empresas que tenemos en el mercado, estamos hablando de competencia. Cuando una empresa tiene mucha cuota de mercado, luego existen muchísimas empresas con una cuota de mercado muy pequeña, estamos hablando de competencia monopolística. Es decir, una empresa, por los motivos que sea, en un momento determinado, por una circunstancia, cuando ha sabido diferenciar bien su producto, que es el siguiente punto que nos ayuda a saber en qué modelo de mercado estamos, cuando una empresa ha sabido diferenciar bien su producto, lo que hace es que se genera una situación de monopolio. Esa situación de monopolio, aunque hay más empresas alrededor, es lo que se conoce como competencia monopolística. Es el ejemplo de los perfumes. Es el ejemplo, por ejemplo, lo vimos también en clase de los videojuegos. Aquí me gustó mucho el ejemplo. Es decir, hay videojuegos que gustan más que otros. ¿Por qué? Simplemente porque lo estamos esperando, simplemente porque responde a una película, simplemente porque responde a una adaptación de un cómic, por cualquier circunstancia. Lo estamos esperando, las empresas saben que pueden cobrar más dinero, pueden modificar el precio final que pueden cobrar a ese producto y por tanto estamos hablando de competencia monopolística. ¿Qué más factores había a la hora de distinguir un producto de otro? No, termino. En el oligopolio, recordar la cuota de mercado, pues estamos hablando de que haya 8 empresas, 12, 4, 6, no sé. En la telefonía en España, sobre todo la fibra óptica, el otro día me salió que habían como 11 compañías. No deja de ser un oligopolio porque se concentra en las tres principales. Se concentra en Movistar, se concentra en Orange, se concentra en Vodafone. A medida que esas compañías vayan entrando en el mercado, vayan dando más servicios, pues, seguramente que en el futuro nos empezaremos a encontrar con un modelo no de oligopolio, será un modelo de oligopolio de competencia, y al haber más empresas en el mercado y seguir diferenciando el producto, pues es un modelo de mercado que evolucionará hacia la competencia monopolística. Y luego en el monopolio tenéis un factor que es determinante para saber si estamos hablando de monopolio o de oligopolio, que es el número de empresas. Si solamente hay una empresa es un monopolio y ya está, no tenemos que buscar nada más. Solamente hay una empresa, estamos hablando de un monopolio. Por eso cuando vimos el texto de los autobuses tenías que aprender a distinguir las dos situaciones que se producían dentro de ese mercado. Por un lado existen muchas empresas de transporte, sí, por supuesto. Y por otro lado, cuando una empresa de transporte gana la licitación, gana el concurso, se queda solamente una empresa, efectivamente. Hasta que mientras ganan ese mercado, estamos hablando de un oligopolio. Una vez que han ganado el mercado, ya estamos hablando de un monopolio. ¿Por qué? Porque esa compañía da el servicio ella, de forma individual, sin necesidad de que nadie le haga competencia. Muy mal tiene que estar haciendo las cosas para que llegue el Estado y le diga, oye, mira, te vamos a quitar la licitación, te vamos a quitar el servicio que estás dando. Luego encima con el añadido de que no hay demanda en algunos países, en algunas ciudades de España, lo que se está produciendo en algunos lugares es el fenómeno de la despoblación, con lo cual las empresas que acceden a ese sistema de servicio adquieren como cierto poder de negociación con respecto al Estado. Que yo te estoy dando el servicio en esta zona y me están subiendo al autobús 4 gatos. Si quieres que te lo siga dando, pues o me das una subvención, o me das una ayuda, o me das algo, porque sin este servicio lo voy a tener que seguir haciendo. Y eso es lo que justifica la despoblación en muchos lugares de España. Luego os contaba que yo conozco concretamente la zona de Ávila, concretamente la zona de Barco de Ávila, todo lo que una Nacional 110, y es una zona que poco a poco se va despoblando.
donde antes a lo mejor había un autobús por la mañana y otro por la tarde, e incluso había un refuerzo en algún momento del fin de semana o en algún momento de un puente, la cosa se ha convertido en que pasa un autobús y gracias, y te las apañas. Entonces, esto no es como llego a la estación de tren y vaya hombre, voy a esperar 5 minutos y ya si eso cojo luego el siguiente. Aquí es, vaya hombre, he llegado tarde, ya si eso lo cojo mañana. Eso es lo que hace que nos cuestionemos y mucho irnos a vivir a determinadas regiones del mundo. Bueno, en el caso que tenéis en la diapositiva de competencia imperfecta, que es uno más de los muchos que podemos encontrar, es decir, si vosotros entráis ¿cómo se llama esto? Entráis por internet y metéis en las noticias competencia imperfecta o monopolio o oligopolio, pues vais a encontrar muchos casos. Este, por ejemplo, es de hace un par de años, donde competencia investigaba la distribución de los fármacos. Es muy parecido al caso de la agricultura que también hemos visto en clase. Es decir, cuando no existen suficientes empresas que se dediquen a hacer la distribución de algo, al final lo que termina sucediendo es que esa empresa, como es la única que puedes contratar para hacer la distribución, tiene una situación de poder frente a cualquier empresa que quiera trabajar con ella. En el caso de la agricultura lo vimos. Como solamente existen muy pocos distribuidores, ¿qué es lo que hacen? Compro muy barato al agricultor. Muy barato significa, el otro día salía una noticia un tío diciendo que él está vendiendo la cebada 30 años después, 30 años después, está vendiendo la cebada más barata. ¿Por qué? Porque no tiene otro sitio a quien vender. Por tanto, ese distribuidor le fija el precio. Y le gusta, no le gusta, es lo que hay. ¿Te gusta el precio? Me lo vende. ¿No te gusta el precio? Ahí te quedas con tu cebada. Con el problema de que la alimentación tiene la característica de que son productos periféricos. Y luego, por otro lado, cuando llegamos a otro lado de la cadena, como son pocos los distribuidores y son ellos los que tienen el precio, ya acuerdan los precios y se reparten de alguna forma ese margen que han quitado a los agricultores. Porque a los distribuidores podrían hacerles el mismo juego, pero como juegan con que ellos tienen toda la distribución, si no me lo compras a mí, se lo compro a aquel. Tú verás si quieres o no quieres tener en tu establecimiento todas estas cosas que son necesarias. Entonces, se generan esas situaciones y en el mundo de los fármacos pues pasa algo parecido. En España, según esta noticia, que ya os digo que es un pelín antigua, pero no pasa absolutamente nada, porque ayuda muy bien a entender lo que estamos viendo, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, CNMC, esto lo habéis encontrado en muchos exámenes cuando hemos hecho los textos, inicia un estudio sobre el mercado de distribución mayorista y comercialización de medicamentos en España. ¿Por qué? Aquí está. El informe responde que se detectan preliminarmente potenciales restricciones a la competencia derivadas del funcionamiento y estructura del propio mercado, así como restricciones de acceso al mercado de la efecto de la actividad, recogidos en la normativa en vigor. Todo esto que suena así como a ciencia ficción, que suena como este idioma no es el mío, a lo único que hay que llevarlo es se detectan preliminarmente potenciales restricciones a la competencia. ¿Esto qué quiere decir? Que existen determinadas empresas que están limitando que otras empresas puedan competir ahí. Y luego, por otro lado, fijaros, derivadas del funcionamiento de estructura del propio mercado, así como restricciones de acceso al mercado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Barreras de entrada. No es otra cosa. Son las famosas barreras de entrada de las que muchas veces hablamos y sobre todo cuando estuvimos estudiando el tema 6. ¿Qué son las barreras de entrada? Impedimentos que pone un mercado u otras empresas, porque se han acordado hacerlo así entre ellas, impedimentos que ponen las empresas para que otras puedan acceder al mercado. Y aquí con el mercado de la distribución, pues pasa algo parecido. Es decir, a ver. ¿Sabes cómo el joven con el fin de determinar de disparar el sector? Relevante, la CNMC reconoce la necesaria protección del interés público inherente a la regulación de este mercado. Sin embargo, es también imprescindible para la defensa de interés general que la regulación se ajuste a los principios de necesidad y proporcionalidad, evitando introducir o mantener restricciones a la competencia justificadas que impidan o dificulten alcanzar una mayor eficiencia en el funcionamiento del mercado y la utilización de recursos públicos. Ya lo tenemos justificado, es decir, todo eso que os estoy contando, aquí es donde se justificaría la intervención del Estado en este caso, ¿no? En la economía, pero para este caso concreto, por falta de competencia. En este caso, competencia imperfecta. Vale. Y el problema que tenemos es, ¿lo ves?
Aunque normalmente ha dado validez a un contrato entre el laboratorio y el mayorista, es decir, el laboratorio es quien lo fabrica, el mayorista es quien lo transporta. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esto es parecido. Cuando hace unos años nos comprábamos un ordenador y venía con Windows. Es decir, ¿el ordenador tiene que venir necesariamente con Windows? Bueno, pues ya demostró en su momento la ley de competencia que no tiene que ser así. Es decir, yo no tengo que comprar un ordenador y forzosamente tengo que venir con el sistema operativo Windows. Pues aquí pasa algo parecido. Aquí lo que está intentando es tratar de dilucidar, por decirlo de alguna forma, la CNMC es si estas prácticas donde el laboratorio acuerda con el mayorista la distribución son correctas o no son correctas, ya que si el laboratorio tiene mayor cuota de mercado, al final lo que ocurre es que existe un único mayorista, como en este caso es Copares, o muy pocos mayoristas, que se encargan de distribuir estos productos al mercado. ¿Quién se queja? El que compite con él. En este caso, España Pharma. Bueno, lo único que hace la Comisión de Mercado de la Competencia es ver si realmente hay falta de competencia, si este le está diciendo sin más, sin sacar una licitación o hacer un concurso, si es que este se está quejando porque a este le va mejor. No lo sé, simplemente el Estado interviene y vela porque esa falta de competencia esté eliminada, es decir, se garantice que no haya falta de competencia. Bueno, también hablamos. ¿Os acordáis? Estuvimos hablando del mercado de limones, estuvimos hablando de los coches de segunda mano, estábamos hablando del problema de la selección adversa. Yo cuando voy a comprar algo no tengo toda la información en mi poder. Es como cuando vendéis algo por Wallapop. Está en perfecto estado. Hasta que no me venga y lo vea y le eche un vistazo, no sé si va a estar en perfecto estado o no va a estar en perfecto estado. Yo creo que sí, que va a estar en perfecto estado. Yo creo que me lo van a vender bien, pero yo qué sé. Yo, por ejemplo, he comprado libros en Wallapop, libros caros, por tanto me los compro de segunda mano. Y siempre me garantizan que vienen sin pintar, que todas las hojas vienen bien. Y luego cuando te llega a casa dices, pues, oye, pues no es verdad. Me llega el libro pintadito, tiene algún dibujito, tiene alguna chuminadita, y dices, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Me lo comeré con patatas. Bueno, en fin, todo esto ya lo hemos visto. El problema de la selección adversa, el problema de la falta de información genera competencia imperfecta. Y aunque aquí no está puesto, uno de los ejemplos más claros de competencia imperfecta y de falta de información y de selección adversa lo tenemos en el mercado laboral. Normalmente las empresas tienen información absolutamente de todo lo nuestro y información que completan y que es muchísimo más alta una vez que han hecho una entrevista de trabajo o una selección del personal, y nosotros cuando vamos a una entrevista de trabajo apenas tenemos información de la empresa. Es más, entramos a la entrevista de trabajo, empezamos a hablar y hasta nos da miedo preguntar cuánto vamos a ganar. Consideramos que es una pregunta que no podemos hacer, ¿no? Es como decir, joder, qué morro este tío, ¿no? Ya me están preguntando cuánto va a ganar. Y claro, es que lo que muchas veces no se dan cuenta los que tenemos enfrente es que yo creo que tienes que tener muy claro que si yo vengo aquí no solamente porque me guste, sino porque también me vas a pagar un sueldo. Y con ese sueldo con el que voy a poder vivir y con el que voy a poder llegar a fin de mes. Con lo cual, si me das esa información, a lo mejor, no sé, como que la entrevista de trabajo puede ser más fluida, podemos centrarnos en otros puntos, porque siempre es una duda que tenemos. Cuando hacemos una entrevista de trabajo no sabemos contra quién competimos, no sabemos quién es nuestra competencia, no tenemos idea. Cuando hacemos una entrevista de trabajo no sabemos si con el inglés es suficiente, si con el inglés y con el italiano es suficiente, o con el inglés, con el italiano, con el francés. Sabemos lo que nos pide la empresa, pero lo que no sabemos es lo que la empresa se encuentra cuando está sacando ese puesto a concurso, por decirlo de alguna forma, cuando está sacando ese puesto para que los demás elijamos, que es aquello que queremos o que es aquello a lo que vamos a acceder en el mercado laboral. Por tanto, pues yo qué sé, ahí tenemos el problema de la selección adversa y tenemos el problema de la falta de información. Tenemos que ir a una entrevista de trabajo con la mejor de nuestras caras, tenemos que ir a la entrevista de trabajo con toda nuestra ropa interior perfectamente limpia, cambiada, blanca, impoluta y el mejor de nuestros trajes, sonrisas, corbatas, chaqueta y falda, no sé, lo que sea que nos vayamos a poner ese día para la entrevista de trabajo, y confiar en que nuestras competencias, nuestras habilidades y nuestras actitudes sean vistas por la empresa, porque no solamente hay que tenerlas, sino que tenemos que ser capaces de transmitirlas a la empresa, y luego por otro lado que no haya otra persona que sepa hacer lo mismo que yo y algo un poquito mejor, lo que sea. Es decir, vamos en igualdad de condiciones y al final lo que decanta la balanza es que esa persona, fíjate, es que vive más cerca. Y al final dice la empresa, pues como vive más cerca, pues nada. Con caso en el timbre yo sigo. Los fármacos, la falta de información. Ah, bueno, y esto fue lo que... Ya con esto vamos a ir terminando, con este y con el siguiente.
Sí, con el siguiente vamos a ir terminando, puesto que este primer punto, el que tiene que ver con eficiencia, equidad y el índice de Gini, y las políticas económicas, son los que os van a permitir hacer las dos actividades de aula que teníamos que haber visto en clase, tanto hoy como mañana jueves. Mirad, otro problema que tenemos en el mercado es que una vez que el dinero ha llegado a las personas, este no se distribuye de forma eficiente, no se distribuye de una forma que evite la desigualdad, ¿no? Fijaros, acordaros cuando estuvimos viendo la renta nacional y la renta personal disponible, que la renta personal disponible es aquel dinero que me llega. Y por un lado está aquel dinero que o bien no me ha llegado o que bien me han quitado con respecto al dinero que sí me ha llegado. Es decir, el Estado lo que hace es recoger dinero por cotizaciones a la seguridad social, recoger dinero por impuestos directos. Y luego las empresas, ya sabes que hay una parte del beneficio que no lo distribuyen, que se lo quedan ellos. Ese beneficio que no se queda en ellos es el que va a justificar de alguna forma el mantenimiento de la empresa e incluso el crecimiento de la misma porque realizan inversiones. Bien, pues todo ese dinero que no me llega, por otro lado, en la balanza lo que tiene es las transferencias que sí me llegan. Es decir, el dinero que me llega por una prestación por desempleo, el dinero que me llega por jubilación, que me llega por una pensión, que me llega por una ayuda, que me llega por cualquier circunstancia, ¿no? Lo que vamos a hacer, o lo que tratamos de medir de alguna forma, es si todo ese dinero que me han quitado anteriormente compensa de alguna forma el dinero que luego me llega posteriormente y yo estoy mejor que antes. Es decir, ¿cómo me va mejor la vida? ¿Pagando una determinada cantidad de dinero y que la sanidad esté cubierta? ¿O me pago yo la sanidad? ¿Cómo me va mejor la vida? ¿Pagando una determinada cantidad de impuestos para que la policía vaya por la calle y si pasa algo me atiendan? ¿O me contrato yo mi propia seguridad privada? Es decir, voy con un tío con el pinganillo y las gafas puestas, mirando para todos lados como diciendo, este tío es muy importante, yo le protejo, o directamente una parte de mi sueldo la dedico a que la policía, la Guardia Civil, etcétera, protejan mi salud o mi integridad física en un momento determinado. Pues bien, lo que tenéis en esta diapositiva es que el Estado procura reducir las desigualdades redistribuyendo la renta, que vemos con la renta personal disponible, a favor de quienes menos tienen o proporcionando bienes y servicios a los que no pueden acceder a ellos. Por hacerlo, utiliza dos vías, los impuestos y el gasto público. Todo esto ya lo hemos visto. Los impuestos, el IVA, el IRPF, el impuesto de sociedades. Ahí lo que hace el Estado, y lo veremos en el siguiente tema, es recaudar. Te voy a quitar una parte para posteriormente dártelo en forma de bienes públicos. Eso lo tenemos que entender todos. Te voy a quitar una parte para darte sanidad, te quito una parte para darte educación, te quito una parte para darte policía, te quito una parte para darte los bomberos, te quito una parte para darte justicia, etcétera. Y luego, por otro lado, el gasto público, lo que hace el Estado es contribuye a la equidad mediante las transferencias debidas a los ciudadanos. Las transferencias efectivas que vimos también en el tema 8. O proporcionando servicios, más de lo mismo. Arriba cojo y abajo voy. Los impuestos y el gasto público es en la columna vertebral del tema 11 de las cuentas públicas. ¿Qué son los impuestos? Los ingresos. ¿Qué es el gasto público? Lo que me gasto, lo que te quito y cómo te lo devuelvo. Y aquí es donde nosotros tenemos que saber si lo que me está quitando la empresa, por decirlo de la empresa, lo que está quitando el Estado, por decirlo de alguna forma, está en consonancia con lo que luego posteriormente me está dando. ¿Sabes? Esto, por decirlo de alguna forma, llevado a grandes rasgos, llegados a una escala por encima nuestra, casi a nivel supranacional, pues podemos ver el caso del Brexit o el caso de Cataluña. ¿Qué me están quitando por impuestos? Tanto. ¿Qué me están dando a cambio? Tanto. Pues no me interesa. Resulta que yo lo que estoy haciendo es desarrollar otras zonas que a lo mejor el día de mañana son competencia mía. Caca. Lo siento mucho, pero no. Y eso puede motivar en algún momento, pues, actitudes o comportamientos. Lo estoy simplificando muchísimo, ¿vale? Porque el estudio requiere mucho más que todo eso. Pero puede justificar en algún momento, pues, el comportamiento que ha tenido el señor Boris Johnson con respecto al Brexit y con respecto a Inglaterra y Europa. Ha dicho, no, Inglaterra y Gran Bretaña, Europa, no. Lo siento mucho, pero Reino Unido no va a ser. No, nos mola porque consideramos que estamos aportando mucho más de lo que recibimos. Y en parte es algo parecido que pasa al caso de Cataluña. Un caso que hay que estudiar y que hay que ver. Porque ya también lo hemos visto muchas veces en clase y sabéis mi opinión y yo creo que es una opinión que está muy basada en el sentido común y existe cierto consenso, tanto a la hora de verlo en las noticias como a la hora de estudiarlo en cualquier artículo de prensa por internet. Nos necesitamos los unos a los otros. Es decir, necesitamos sus ventajas comparativas que se complementen con las nuestras.
Me da igual que estemos hablando de catalanes o que estemos hablando de ingleses. Pero bueno, los fallos de mercado. ¿Cómo medimos, de alguna forma, esta igualdad o desigualdad que existe? Pues mirad, tenemos por un lado el índice de Gini. El índice de Gini se basa en la curva de Loren. La curva de Loren, si miráis el cursor, ¿vale? La curva de Loren, donde está la manita, es esta línea, es esta línea que empieza aquí y que acaba aquí, pues la curva de Loren es justo esta curva que se sitúa por la línea de perfecta igualdad. Es decir, si en la línea de perfecta igualdad, si nos ponemos en este punto, significa que el 50% de los ingresos lo tiene el 50% de la población y que el 100% de los ingresos lo tiene el 100% de la población. ¿Qué ocurre en este punto? Donde pone curva de Loren. Pues aquí aproximadamente el 30% de los ingresos los tiene el 60% de la población. ¿Qué ocurre? Que el 70% restante lo tiene el 40%. Ya empezamos a ver desigualdad. Es decir, más de la mitad de la riqueza lo tiene algo menos de la mitad de la población. ¿No? Aquí os digo que al contrario que encontramos, si la desigualdad es total, tendríamos el área B. Es decir, fijaros, el índice se mide entre 0 y 1. A sería todo este área. Y luego la diferencia se mide entre la suma de A más B. El índice se mide entre 0 y 1, no os preocupéis que esto no voy a poder calcularlo porque hay que estar haciendo cálculos de áreas y de momento no me voy a meter en eso, aunque sí que la verdad que podríamos hacer cálculos de áreas de triángulos y sumando y restando lo sacaríamos sin ningún problema. El índice se mide entre 0 y 1, es decir, entre 0 y 100, cuanto más cerca del 1, 100, pues mayor desigualdad. Porque lo único que pasaría es que este A sería 0, que es la que estaría por debajo, el A que es el área de desigualdad, el área total la queda por aquí, por tanto quedaría A entre A, no sería 0, sería B sería 0, quedaría A entre A y sería 1, por lo cual sería la desigualdad máxima. Bueno, vamos acabando. Fijaros, el índice de Gini en España. En la página del INE, es decir, si pincháis aquí, podemos ver cómo se ha incrementado la desigualdad desde la crisis del 2008. No sé si en este gráfico lo tengo actualizado hasta el día de hoy. A ver. 2008, 2019. Bueno, podemos hacer una cosa. A ver si le vamos a actualizar, a refrescar, a ver si todo está en inmediato. No, voy a tener que hacer otra cosa. Resultados nacionales. Anual. Bueno, aquí teniendo un pequeño inciso, ya lo habéis visto. Creo que está exactamente igual en el sitio donde lo habíamos dejado, solo que he tenido que buscar indicadores de desigualdad y aquí donde ha aparecido el índice de Gini. Y lo que estoy viendo es que ahora mismo solamente me llega hasta el 2017. Hasta aquí, periodo, consultar selección. Y nos va a tener que salir, mira, exactamente igual. Ahora nos ponemos el gráfico y nos va a salir lo mismo. Lo mismo, es el mismo gráfico que teníamos, exactamente igual. Lo que pasa que en el otro gráfico, si no recuerdo mal, a ver, aquí y para atrás. Si no recuerdo mal, sí, creo que me llegaba hasta llega hasta el 2015. Y ahora aquí lo estamos actualizando hasta el 2017. A ver un segundito, chicos, os estoy volviendo locos. 2017. Bueno, aquí lo que veis es que la desigualdad por la crisis aumentó mucho y que ahora nuevamente pues está bajando. Habrá que ver qué es lo que pasa con todas las circunstancias que estamos teniendo gracias al Brexit, al coronavirus, a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, aunque bueno, desaparece que definitivamente ha llegado a su fin, pero bueno, veremos a ver qué es lo que pasa con todo esto el día de mañana. Bien. Con el índice de Gini, fijaros, si vais a el aula virtual, bueno, mejor dicho, vamos a hacer otra cosa. Voy a cortar este vídeo, voy a buscar en vuestro aula virtual dónde está la actividad del índice de Gini, lo voy a abrir, vamos a mirar las preguntas y lo que voy a hacer es, esto es un spoiler como una casa, lo que voy a hacer es, según lo estemos mirando y lo estemos analizando, lo voy a resolver, para que vosotros en casa directamente lo que hagáis sería, pues mira, pues sí que he pensado más o menos lo que el tío este de la cajita que sale ahí, la cámara chiquitita, me está contando,
o no me cuadra ni para atrás lo que este tío me cuenta, yo no sé qué son estos puntos, ni qué son estas líneas, ni qué es este rollo macabeo que me están metiendo. Pero bueno, cuelgo este vídeo, corto este vídeo, cierro y os vais al siguiente vídeo que estará identificado como la resolución de actividad de aula del índice de Gini. Venga chicos, nos vemos en un momento, ¿vale? En un momento, ahora o a las 3 de la mañana cuando te pongas a verlo, en el cuarto de baño, ya sabéis, cuando queráis, como podáis, pero tenéis que hacer todo lo posible por seguir el ritmo del curso durante estas 2 semanas que no nos vamos a ver. Yo a vosotros no, pero vosotros deberíais de cogerme cierta manía, ¿sabes? Porque deberíais de debe llegar un momento en el que penséis, o le veo en clase o le veo en mi casa. Ah, no sé, bajaros al parque. En el siguiente vídeo vemos esto del inicio.